presidente. Doctor Carlos Alonso Lucio, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Más o menos qué día, qué mes, como para qué horas va a derrocar usted al presidente Petro, para estar pendientes. No, Gustavo, de verdad que es una locura ese planteamiento. En Colombia nadie ha hablado de golpe de Estado, en ningún momento. Todo lo contrario, lo que he venido planteando es la necesidad de acudir a una institución absolutamente constitucional, legal, pacífica, que es el juicio político. El juicio político es el instrumento consagrado en la Constitución precisamente para cuando el presidente de la República viola la Constitución y la ley. Es más, el juicio político es exactamente lo contrario del golpe de Estado. Es el camino institucional para resolver crisis políticas, así como, por ejemplo, en las democracias parlamentarias europeas, cuando existe una crisis del gobernante, porque ha violado la Constitución y la ley, o porque sencillamente ha actuado en contra del interés nacional y el bien común, allá lo que hacen, la fórmula que tienen las constituciones es disolver los parlamentos, conformar nuevas mayorías y crear y elegir nuevos gobernantes desde los parlamentos. En los sistemas presidencialistas como el nuestro y como los de América, el recurso es el juicio político, que es, entre otras cosas, una conquista histórica de la democracia. Porque precisamente en la democracia, cuando se consagra la igualdad ante la ley, entre otras cosas se parte de la base de que el gobernante, por más poderoso que sea, no está por encima de la Constitución y la ley, y que al igual que todos los ciudadanos, cuando se viola la Constitución y la ley, puede ser juzgado. Eso es el juicio político. Doctor Lucio, pero usted se ha reunido con exmilitares, con miembros de la oposición, con empresarios descontentos, con algún tipo de gente para conversar sobre cosas que tendrían que ver con un fin anticipado de la administración del presidente Petro. No, a ver, es que el juicio político sí, claro que puede suponer un fin anticipado del gobierno. Es que el juicio político puede terminar con que el Congreso de la República dice que el presidente ha violado la Constitución y la ley y que debe ser, como dice la Constitución, retirado del cargo. Claro, pero eso es una vía constitucional, eso no es un golpe de Estado. El golpe de Estado es cuando, por ejemplo, los militares deciden asaltar un palacio violando la Constitución y la ley, como ocurrió hace 50 años en América Latina, por ejemplo. Pero el juicio político es una institución totalmente distinta. Es que el hecho, y yo lo he planteado, pero además lo he planteado no en reuniones conspirativas, aquí nadie está conspirando. Yo lo he escrito públicamente en mis columnas que publico todos los domingos y además en los Cívicos Live que convoco absolutamente públicamente. Ustedes ahorita, Diana mencionaba en su introducción a la entrevista el hecho de que pusimos una valla. Pues es que una valla no es un golpe de Estado. De hecho, un golpe de Estado supone un elemento secreto, conspirativo, sombrío. Una valla es absolutamente pública. Esta valla, una valla que pusimos en todo el país y la pusimos en el puente de Boyacá en los primeros días de diciembre. Pero además, Gustavo, es una valla firmada, dice Cívicos. Inscríbete en este ejercicio, que es un ejercicio pedagógico. Sí, qué pena, lo interrumpo, doctor Carlos Alonso, pero, ¿usted cómo piensa llevar, usted ya lo ha dicho, no es un golpe de Estado, es un juicio político dentro de la institucionalidad, pero usted cómo piensa llevar al presidente Gustavo Petro a juicio político? Mire, como lo dice la Constitución y la ley, es decir, es un procedimiento cuando el constituyente del 91 dice que el gobernante puede ser juzgado. Además, eso ya estaba consagrado desde la Constitución de 1886. Es decir, esta no es una institución nueva.
hace la siguiente reflexión. Dice, vea, el gobernante en una democracia debe ser juzgado cuando viola la Constitución y la ley, pero hay que partir de la base de que no es lo mismo juzgar a un presidente de la República que a un ciudadano común y corriente, por las razones institucionales, por el poder político, por su connotación pública, por la realidad política. Y entonces determina un camino especial que es el Congreso de la República. Por eso, digamos, por llamarlo de alguna manera, al presidente de la República no se le juzga en un juicio jurídico, sino en un juicio político. Por eso el organismo que juzga al presidente de la República es el Congreso de la República y no una corte. Es decir, eso es una decisión constitucional. Claro. Pero, doctor Carlos Alonso, sí. Cuando usted dice que, porque pues parece ser claro que en su opinión el presidente de la República, Gustavo Petro, ha violado el ordenamiento jurídico colombiano y que por lo tanto merece que se le haga a través del Congreso un juicio político. ¿A qué se refiere específicamente? ¿En qué momento el presidente Petro ha violado, cree usted, el mandato de la ley? Mire, hay distintas denuncias ya ciudadanas. Sobre eso le hago un paréntesis que me parece que es muy importante. En el procedimiento del juicio político, el juicio político surge, uno, o de oficio, los miembros de la comisión de acusaciones, cuando escuchan unas noticias criminales, pueden decir de oficio abrimos un proceso. Segundo camino, porque el fiscal general de la Nación presenta una denuncia contra el presidente de la República. O porque cualquier ciudadano, ejerciendo su ciudadanía dentro del concepto de la democracia participativa, va y presenta una denuncia. Pero denos un ejemplo concreto de una violación de su deber constitucional, uno del presidente Petro, que haga que pueda ir a un juicio político. Mire, por ejemplo, la violación de los topes durante la campaña electoral. Punto. La llegada de dineros no claros en la campaña electoral, ese es otro delito. Por ejemplo, el ocultamiento de aportantes a la campaña electoral, de gente que le aportó dineros a la campaña y no lo registró. Es decir, por ejemplo, todos los hechos de irregularidades cometidos durante la campaña presidencial que son de público conocimiento. Esos, por ejemplo, por los cuales Nicolás Petro, su hijo, está siendo juzgado. O el gerente de la campaña está siendo investigado en la Fiscalía. Esos son hechos concretos que además ya están denunciados ante la Comisión de Acusaciones, y tanto por ciudadanos como por ejemplo el doctor José Manuel Abuchaibe, el abogado experto en asuntos electorales que presentó su denuncia hace meses, desde el mes de mayo del año pasado, o por ejemplo con base, como sucedió ya en la apertura formal de diciembre del año pasado, a propósito de las pruebas que dentro del proceso de Nicolás Petro la Fiscalía institucionalmente trasladó a la Comisión de Acusación. Muy bien, listo, ya ahí están los ejemplos. Vanessa, adelante. ¿Cómo sería el proceso? Entonces, me estoy quedando con lo que usted dice, que sería una denuncia de un fiscal, una denuncia de un ciudadano o el Congreso. Fiscal y Congreso, pues descartados, porque eso no pasa nada nunca en la Comisión de Acusación. Sería la denuncia del ciudadano. Pero ¿cómo sería el proceso? ¿Esa denuncia se pone ante quién? ¿Qué sigue después? Vanessa, esas denuncias ya fueron presentadas y ya hubo el traslado institucional, en el caso concreto de Gustavo Petro, de la Fiscalía General de la Nación, de unas pruebas recaudadas en sus procesos, ya fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones. Ahora, y esto me parece que es muy importante, y es, no solamente es el tema del juicio político del cual venimos hablando desde hace muchísimos meses, es que lo que el país no ha reparado y no ha discutido, yo creo que apenas comienza a discutirlo, es que el juicio político ya se abrió. El 12 de diciembre pasado, a propósito de toda la presión ciudadana y de los meses que ocurrieron, etcétera, la Comisión de Acusaciones
tuvo que abrir formalmente la investigación del juicio político. Es decir, ya no está sencillamente en unas previas de todas estas denuncias presentadas el año pasado. Hay más de 40 denuncias contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones, sino que ya la apertura de la investigación formal se dio. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Según la ley, en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, la ley 600 del 2000, en el capítulo de los juicios especiales, que son los juicios del Congreso, dice que una vez abierta la investigación previa, a más tardar, en un plazo de 6 meses que se vencerán, en este caso el 6 de junio, estos investigadores, estos representantes investigadores de este caso concreto, tendrán que presentar el resultado de su investigación, pero no ya a la comisión de acusaciones, sino a la plenaria de la Cámara. A ver, doctor Lucio, que le quiere preguntar a Hernando Herrera hasta ahora. Hernando. Sí. Buenos días, doctor Lucio. Quisiera preguntarle lo siguiente. Otro camino que se ha discutido, con independencia, desde luego, de la casi absoluta incapacidad de la comisión de acusaciones, es una declaratoria de indignidad presidencial en contra del presidente Petro. ¿Ese camino que usted está proponiendo es complementario a eso o es distinto a esa otra vía? A ver, el juicio político, el juicio político es mucho más una figura de las ideas políticas. El nombre preciso del proceso en el Congreso es juicio especial. Así se llama, tanto en la ley quinta, que establece unos procedimientos, como en la ley 600 que acabo de mencionar. Los orígenes, de esos juicios en el Congreso son bien sean las causas penales, como las que acabo de mencionar, por ejemplo, en el caso de las violaciones específicas de la campaña electoral, o por ejemplo hay otra denuncia también para investigación como la que presentó el ex senador Jorge Enrique Robledo sobre los temas ocurridos en Ecopetrol y que responsabiliza a Gustavo Petro. Ahí hay, por ejemplo, otra denuncia. Muy bien. ¿No es cierto? Y están los temas de indignidad. Sí. Y es cuando no necesariamente se abre la investigación por conductas del Código Penal, sino, por ejemplo, por contradicción política, o, por ejemplo, por el incumplimiento de deberes del presidente de la República, por ejemplo, como los incumplimientos en distintos compromisos que ha ocurrido, etcétera, etcétera, o las desapariciones del presidente durante el día sin saber por qué. Yo creo que la parte jurídica quedó muy bien entendida, faltaba más y tendremos que esperar un tiempo ese desarrollo. Yo quiero preguntarle un par de cosas concretas, muy al punto. ¿Usted cree que lo están investigando, que los organismos de inteligencia del Estado están haciendo algún tipo de trabajo con usted a propósito de este informe que parece un poco exótico o no? Pues me parece, es decir, yo quedé absolutamente sorprendido, entre otras cosas, porque cuando uno mira la nota de Noticias 1, supuestamente el informe de inteligencia de la policía, lo que muestra son las columnas que publico los domingos y los miércoles lives a las 8 de la noche que yo hago en directo. Pero usted ya a la policía le ha pedido alguna explicación, ha presentado algún tipo de derecho. Voy a pedirle, voy a presentarle hoy un derecho de petición diciéndole, mire, porque además, ¿qué es eso? Es el primer capítulo de las chuzadas de Petro, es decir, crearon un organismo de policía política para investigar a los ciudadanos por sus opiniones, es decir, me parece absolutamente inconstitucional también e ilegal ese tipo de actitud del gobierno. Bueno, mire, un oyente ya finalmente me escribe y me dice lo siguiente, ¿le puedo preguntar tal cual como el oyente me dice? Sí, claro que sí. No, que es que el doctor Lucio tiene envidia con otro miembro del M19, ex miembro del 19 que llegó a presidente y él no, que lo suyo es envidia. A ver. No, por favor. Es decir, desde hace meses Gustavo ha venido... De hecho, desde antes de la campaña presidencial, yo advertí, es decir, dije, mire, a mí me parece que el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto que contra la democracia, me parece que van a cometer una serie de errores, etcétera, y he venido planteándolos sistemáticamente, es decir, cuando
cuando planteo lo del juicio político con base en los argumentos jurídicos, constitucionales, de conveniencia nacional, a mí me parece que el gobierno le está haciendo mucho daño al país. Daño en la economía, daño en los temas de corrupción, daño en los temas de seguridad. Yo vengo hablando del tema de la milicianización desde hace muchos meses y creo que el crecimiento exponencial de la inseguridad y del control territorial de las organizaciones criminales en el país es insostenible. Y si seguimos como está, va a hacer colapsar el sistema institucional. Esas son las causas reales por las cuales he estado escribiendo y promoviendo lo que he hecho. Doctor Carlos Alonso Lucio, quedamos pendientes de lo que le conteste la policía y por supuesto seguimos tratando de ver la solidez de este informe que genera mucha inquietud en la opinión pública. Muchísimas gracias, doctor Lucio, muy amable. Gustavo, muchísimas gracias a todos ustedes.